Quiero que en esta mañana me acompañes a Hebreos capítulo 3, versículo 12. La epístola a los Hebreos capítulo 3, versículo 12. Si ya estamos allí, vamos a leer. Dice la palabra: mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. La Nueva Traducción Viviente lo dice así: por lo tanto, amados hermanos, cuidado, asegúrense de que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno e incrédulo que los aleje del Dios vivo. Y quiero compartir con ustedes en esta mañana el mensaje que he titulado Un enemigo que hay que vencer. Yo quiero que mires al que está a tu lado y dile: hay un enemigo que tú y yo tenemos que vencer. Vamos, dígaslo. Y de pronto usted dirá: bueno, pastora, si usted nos ha enseñado que ya Cristo venció en la cruz por todos nosotros, es cierto, pero hay algo que el Señor no puede hacer por ti ni por mí. Es algo que nos corresponde a nosotros. Y en esta mañana, cuando hablo acerca de un enemigo por vencer o el enemigo que necesitamos vencer, la palabra habla acerca de la incredulidad y lo considera un pecado. La incredulidad es prácticamente una falta de credibilidad a Dios y a su palabra. La incredulidad es no creer en el fundamento de la palabra de Dios. Y la infidelidad es la base que origina los demás pecados y es una puerta abierta a las tinieblas. Y te digo algo: donde hay una fe completa y perfecta, no hay cabida a la incredulidad. Amén. Ahora, la Biblia es clara cuando leíamos en Hebreo y dice: hermanos, cuidado, asegúrense que ninguno de ustedes tenga un corazón incrédulo, para que no sean igual que Caín, o para que no tenga, o que su corazón no se dañe o se aleje de Dios. Allí la palabra está diciendo, o nos está haciendo una advertencia, a lo cual tú y yo tenemos que atender. Dice: cuidado, vamos a revisarnos, que en nuestro corazón no exista o no haya cabida para la incredulidad. Ahora, hay una diferencia, porque podemos confundir la duda con la incredulidad. Y existe una diferencia entre la duda y la incredulidad. Y es que la duda nace de una mente que está atribulada, de una mente que está turbada, de una mente que está confundida. Pero la incredulidad es un acto de la voluntad, es una elección. O sea, la persona decide por voluntad propia creer o no creer. Decide negarse a creer en la palabra de Dios y a obedecer lo que ella nos dice que hagamos. La incredulidad es una condición también del corazón, no es algo de la cabeza, porque no es con la cabeza que nosotros creemos, es algo del corazón. Te lo voy a comprobar. Romanos capítulo 10, versículo 10, mira lo que dice. Romanos 10, 10 dice: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Está hablando del acto de la salvación. O sea que nosotros, antes de confesar con nuestra boca, hemos tenido que creer ¿en dónde? En nuestro corazón. El problema es que muchos hacen confesiones de labios dicen de creer en Dios o aceptar la salvación, pero realmente en su corazón no lo han creído. Y ahí no sucede nada. Por eso el apóstol dice que es necesario que nosotros creamos en nuestro corazón y confesemos en nuestra boca. O sea que la incredulidad es algo que viene del corazón. Ahora la pregunta es: ¿en dónde se originó la incredulidad? ¿Dónde comenzó? ¿De dónde provino? La incredulidad es algo que surgió con el mal cuando el hombre cambió la fe por la razón. Volvamos a los inicios. Vayamos a Génesis capítulo 3 y vamos a leer del versículo 4
al 6, a ver qué nos dice o qué nos enseña la palabra con respecto de dónde vino, dónde surgió, cómo se originó la incredulidad. Dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió asimismo como ella. Ahora, vemos aquí que el Señor inicialmente, cuando crea al hombre, lo ubica en el huerto del Edén, un ambiente agradable, un ambiente perfecto, un ambiente propicio, un lugar hermoso en el cual a ellos no les hacía falta absolutamente nada. Les dio provisión para todo, creó los árboles, creó todo tipo de hierba, creó todo tipo de semilla, creó todo tipo de animales y les dijo, todo lo que tienen aquí, toman para que coman, para que vivan, para que disfruten, porque una de las cosas por la cual Dios creó al hombre era para que viviera en plenitud, para que disfrutara, para que estuviera contento, para que no le hiciera falta absolutamente nada. Pero el hombre tenía algo muchísimo mejor que todas aquellas cosas. Tenía el privilegio de contar con la comunión y la presencia de Dios allí en ese lugar. O sea que él vivía bajo la gloria de Dios todo el tiempo y todo momento. Y en ese lugar, ahí Dios les habla muy claro a Adán y a Eva y les da una orden precisa. Y cuando les da la orden, le dicen, esto que quiero que hagan, dice, no extiendan su mano, no coman del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque cuando coman de él morirán. O sea que también les habla de las consecuencias de la desobediencia. Vamos a verlo ahí en Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Dice, pero el Señor le advirtió, puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, ¿qué sucederá? Dice, morirás. O sea, fíjate que el Señor le está diciendo, oye, hay miles, muchos árboles, coman cualquiera, del que les guste, el que les llame la atención, del que les provoque. Solamente hay uno, el cual no van a comer. Es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Ojo, el día que coman de él, dice, morirán. Entonces, vemos allí que el Señor es claro, es específico. Y ellos tenían todo para disfrutar, para vivir, para comer, para que no les hiciera absolutamente falta nada. Solamente Dios les había dicho, no me van a comer de ese árbol. Entonces, Eva, ¿qué sucede con ella? Decide creer las mentiras del enemigo. Cuando el enemigo le dice a la mujer, oye, ¿cómo así que Dios les ha dicho que no pueden comer de ningún árbol? Y ella le dice, no, sí podemos comer solamente de este árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces la serpiente le dice a la mujer, no morirás, sino que sabe Dios que el día que comas de él, tus ojos serán abiertos y serán como Dios. Entonces Eva decide creer las mentiras del enemigo. Ella no estaba obligada a obedecer a Satanás. Ella no estaba obligada a obedecer a la serpiente. Ella tenía la facultad de decidir entre lo bueno, entre lo malo, entre obedecer o desobedecer a Dios. Pero Eva decide creer las mentiras del enemigo y pone en duda la palabra de Dios. Ella cambió su fe en Dios y coloca su fe en las palabras de Satanás. Entonces, el no creerle a Dios la llevó a ella a la desobediencia. Y esto la lleva a pecar contra Dios. Por el engaño del padre de la mentira. ¿Cuántos saben cuál es el padre de la mentira? Satanás es el padre de la mentira. Ahora ella es seducida y ella es tentada a desobedecer a Dios. Pero ¿en dónde inició todo? Cuando hubo incredulidad en ella. Decidió creer a las mentiras del diablo que a la verdad de la palabra de Dios. O sea, fue un acto de su
voluntad. Ella cuestionó, puso en duda la palabra de Dios. A partir de ese momento, el mundo ha venido a ser el hogar de todo tipo de incredulidad. Se levanta el ateísmo, el agnosticismo, el materialismo y todos aquellos que no creen en Dios y colocan por encima de Dios cualquier otra cosa. El hombre con su caída dejó de ser el Señor de todo, porque es que Dios lo colocó en ese lugar y le dijo: multiplicaos, fructificaos, llenen la tierra, van a sojuzgar, van a gobernar, y deja de ser ahora el Señor y se convierte en esclavo de sus propios deseos, de los deseos que se oponen a Dios. Cuando el hombre se opone a la palabra, fue lo que sucedió. Dios le dice: todo árbol del huerto puedes comer, mas del árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque morirás. ¿Y cuál fue la respuesta del hombre? Si puedo comer, porque no moriré. De pronto la Biblia no lo dice, que dijeron estas palabras. No lo dijeron cuando Dios le dijo: no coman. No, Señor, sí vamos a comer. No lo dijeron. Pero cuando comenzaron a escuchar la voz del enemigo, ellos deciden en ese momento cuestionar a Dios, a su palabra, comienzan inmediatamente a razonar, comienzan el cómo, comienzan el por qué, el no me parece. Y aunque no lo dicen, sus acciones están mostrando que le están diciendo a Dios: ¿sabes qué, Dios? No me parece. Yo creo que no nos va a pasar absolutamente nada, no voy a morir si yo como de ese fruto. Si vamos a la actualidad, sería algo como esto: bueno, yo creo que sí puedo, si quiero, puedo y me lo merezco, como dicen muchos. Cuando le dicen: ¿será que tú puedes hacer esto? No, la verdad es que quiero, puedo y me lo merezco. Esa sería la respuesta que alguien en la actualidad estaría dándole al Señor. Pero ¿sabes una cosa? Esa decisión que ellos tomaron trajo como resultado la caída de Adán y de Eva. Pero ¿cuál fue lo que sucedió después que ellos toman la decisión de comer de ese árbol, comer de ese fruto? Eso trajo como resultado que ellos tomaron la decisión de alejarse de Dios. Génesis capítulo 3, versículo 8, mira lo que dice: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. ¿Qué sucede? Ellos están en ese lugar hermoso en el que Dios los ubica. Ya ellos saben cuáles son las instrucciones de Dios. Están disfrutando de un momento, comiendo. Y allí la serpiente comienza a hablarle a la mujer y comienza a hacerle preguntas y comienza a entablar una conversación entre la serpiente y la mujer. Yo te digo una cosa: tú no tienes por qué entablar conversación con el enemigo. Tú no tienes que entablar conversaciones. Tú no tienes por qué darle explicaciones. Tú no tienes por qué comenzar a razonar con el enemigo, porque eso es lo que él busca. ¿Sabes? Cuando el enemigo comience a hablar a tu mente, no le des razones, no le des largo, simplemente haz lo que dice la palabra. Sométete a Dios, resiste al diablo y él va a huir de tu vida. Pero si tú comienzas a hablar: es que Dios me dijo, es que esto, es que el diablo te va a dar todas las razones. Si tú las estás buscando, te las va a dar. Y va a tratar de buscar la forma que tú comiences a razonar, que tú comiences a buscar el porqué, la lógica. Mira, cuando Dios te ha dicho en su palabra que Él provee, que Él suple, que los que creen en Él no les hace falta absolutamente nada, que Él es tu pastor y nada te faltará, y tienes una deuda así de grande y que tú no sabes de dónde va a venir el dinero y que hay una amenaza de que vas a perder la casa, de que te van a embargar la cuenta, una cantidad de cosas, y tú dices: no, la palabra dice, Señor, que tú suples todas mis necesidades, y el domingo lo canté con todo el corazón: tú proveerás, Cristo, tú suples mi necesidad. Y en ese momento el enemigo comienza a hablarte a tu mente y decirte: ¿y de dónde va a venir la plata? ¿Y cómo la vas a conseguir? ¿Y de dónde va a venir? Dios se te va a aparecer en la puerta y te va a traer la plata. O sea, comienzas inmediatamente el enemigo a entablar y a traer cosas a tu mente. Pero tú, en lugar de comenzar a decirle: bueno, la verdad es que el Señor me dijo que en su palabra que Él suple, que Él provee, que Él es mi pastor, que nada me va a hacer falta.
Y el enemigo comienza a hablar y te comienza a decir, no hay forma, ¿quién te va a prestar el dinero? Es mucho dinero, vas a perder la casa. Y cuando tú comienzas a darle cabida a esos pensamientos, entonces entra la duda y entra la incredulidad. Cuando dices, no, yo voy a buscar cómo solucionar este problema. Yo voy a buscar quién me presta el dinero. Yo voy a embargar, voy a hipotecar la casa. Yo voy a buscar a alguien que me preste. Y no importa que sea el 10, al 20, lo que sea, pero yo voy a solucionar. Porque dejas de creerle a Dios. Dejas de confiar en Dios. Ahora le crees más a lo que el enemigo te está hablando y a las circunstancias, y entra la incredulidad y comienzas a poner en duda y a cuestionar la palabra y las promesas que Dios te da. ¿Cuántos están conmigo en esta mañana? Entonces, ¿qué sucedió? En Génesis 3:8, mira, vamos a leer lo que dice la palabra. Lo que vino como consecuencia una vez que ellos desobedecen. Génesis 3:8 dice, y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles. Entonces, como resultado de haber desobedecido a Dios, ¿qué es lo que hacen enseguida ellos? Se esconden. Porque es que la gente, cuando le falla a Dios y cuando peca, en lugar de acercarse a Él, lo que hacen es que huyen y se esconden. Yo no voy más a la iglesia, yo me siento lo peor, yo estoy muy sucio, yo qué voy a hacer el domingo como un hipócrita levantando las manos y adorando al Señor. Si yo pequé, si yo caí, entonces las personas se distancian, se esconden de la presencia de Dios. Y te digo una cosa, Dios nunca te va a decir que huyas de su presencia. Al contrario, Él te llama. Dice la Biblia que cuando nosotros pecamos tenemos que correr hacia el trono de misericordia y de gracia para encontrar en Él oportuno socorro. Sabes que la sangre de Cristo aún está vigente. La palabra dice que si alguno hubiere pecado, abogado tiene para con el Padre, a Jesucristo. Y si tú has fallado y si tú si has pecado, sabes, el diablo te está diciendo, no vuelvas más, no vayas más, eso no es para ti, eres un hipócrita. No creas a su mentira, cree lo que Dios te ha dicho, de que Él es fiel y justo para perdonarte, y corre a su presencia. Pero Adán y Eva lo que hicieron fue que se escondieron. Y cuando el Señor estaba allí paseándose en medio del huerto, dice que escucharon la voz, quizás Dios lo estaba llamando, se escondieron entre los árboles. Entonces el hombre, cuando peca, lo que hace es alejarse de Dios, y el hombre, cuando se aleja de Dios, se corrompe. Una persona que peca, que falla y se aleja de Dios no va a mejorar. Al contrario, la cosa se va a poner peor, porque es que el único que te levanta, el único que te restaura, el único que te fortalece, el único que te limpia, que te renueva para que te levantes nuevamente es el Señor. El resultado de la caída del hombre fue la corrupción. Y te digo una cosa en esta mañana, iglesia, la clave está en creer. Yo quiero que usted diga conmigo, la clave está en creer. En todo el Antiguo Testamento encontramos muchos ejemplos de hombres que decidieron creerle a Dios, pero también hay ejemplos de muchos que no creyeron a Dios. Abraham, Dios le hizo un llamado, deja tu tierra, tu parentela y vete a la tierra que te mostraré. Oye, que a ti se te aparezca Dios en medio de la noche y te dice, bueno, mañana temprano arma maletas, coge a tus hijos y arranca. ¿Para dónde, Señor? No sé, yo te voy a ir mostrando. ¿Tú lo harías? Se necesita tener plena fe y confianza en el Señor. Así fue, tal cual el Señor le habló a Abraham. Abraham, deja a tu papá, deja a tu mamá, deja a tus abuelos, agarra a Sara, tu mujer, arranca. ¿Y para dónde, Señor? Tranquilo, mijo, que en el camino vamos hablando. Y sabes, Abraham decide creerle a Dios. Y así muchos llamados por Dios. Moisés, el Dios llamó y lo envió a Egipto. Oye, después de haber huido, porque Moisés mata a un egipcio y huye por su vida, ahora Dios lo está mandando para Egipto. Usted dirá, lo está mandando para la cueva del lobo. ¿Por qué lo hace? Porque creyó
en Dios. Y así hay muchos ejemplos de hombres que decidieron creerle a Dios y por eso caminaron una vida y vieron prosperidad y tuvieron éxito. Pero también hay muchos que no creyeron en Dios, por eso terminaron en derrota. Un ejemplo, tenemos a Caín, tenemos a Saúl, que perdió su reino, perdió su trono, perdió absolutamente todo por no creerle a Dios. Cuando nosotros creemos en Dios, obedecemos su palabra, eso a ti y a mí nos garantiza una vida próspera y de éxito. ¿Cuántos pueden decir amén? Esto fue, si va a aplaudir, apláudale con ganas. Esto fue lo que hizo la diferencia entre esos grandes hombres de Dios. Mira, y hasta el día de hoy, la humanidad ha estado dividida entre dos linajes. Segunda de Corintios capítulo 6, no lo vamos a leer, pero voy a hacer mención de ello. Lo habla, la palabra dice y habla de incrédulos, de creyentes y de incrédulos. Habla de luz y de tinieblas. Por eso el Señor a través del apóstol Pablo nos advierte allí de no unirnos. Dice, no te unas en yugo desigual con los incrédulos. ¿Qué comunión tiene Cristo con Belial, la luz con las tinieblas? Y habla acerca de eso, porque es que a Dios no le gustan las mezclas corrompen. Al que le gustan las mezclas es al enemigo. ¿Aló? A Dios no le gustan las mezclas. Y por eso una de las cosas que le hacía tanto énfasis al pueblo de Israel es: no te mezcles con las demás naciones paganas, no te unas a ellos, no te mezcles. Y el diablo, que les decía, sí, ¿ves? Aquí dentro del pueblo de Israel no hay tanta mujer bonita. Allá, la filistea, mira, allá sí hay mujeres bonitas, 90, 60, 90. En la iglesia no hay hombres. Ves allá, mira en el trabajo, mira allá si hay hombres. Tráelo, cuádrate con él y después lo traes a la iglesia y se convierte. Mentiras. Mentiras, tú no conviertes a nadie. El que convierte es el Señor, es el Espíritu Santo el que convence a una persona de pecado, de justicia y de juicio. Amén. Y te digo una cosa, al Señor no le agradan las mezclas. Amén. Entonces, a partir de ese momento, en la humanidad está dividida entre dos linajes. ¿De cuál linaje eres tú? ¿De qué linaje eres tú? ¿De la luz o de las tinieblas? ¿De los incrédulos o de los crédulos? De los creyentes. Amén, así es. Ahora, el problema de Adán y de Eva fue que ellos no le creyeron a Dios. Le creyeron más al diablo y a sus mentiras. Por eso toman la decisión de comer del árbol. Y la incredulidad los lleva a la desobediencia. Escucha esto que te voy a decir. No se puede tratar la desobediencia si primero no se trata con la incredulidad. Una persona que no cree no puede obedecer a Dios. No se puede ser fiel, no se puede caminar ni hacer la voluntad de Dios cuando hay incredulidad. Muchas veces vi al pastor preguntarle a la gente, él siempre hace estas preguntas y le dice, ¿qué vino primero? ¿La fe o la obediencia? Y comienza la gente, la obediencia, pastor, la obediencia, la obediencia. Porque eso es lo que muchas veces nos ha enseñado la religión. Hay que obedecer, hay que hacer. No, primero viene la fe. ¿Por qué tiene que venir primero la fe? Porque usted no puede obedecer algo que usted no cree primeramente. Te lo voy a comprobar con la palabra. Mira lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 6. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Si yo no confío en Dios, si yo no creo en Él, entonces no le voy a poder agradar, porque yo no voy a poder agradar a alguien en el que no creo, en el que no confío. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, es importante que en la vida de una persona que está llevando una vida de desobediencia y de pecado, hay que tratar primero con su incredulidad. Y el error que se comete con la iglesia es que se comienza a tratar con el pecado. Hermano, tiene que dejar de fornicar. Hermano, tiene que dejar la idolatría. Hermano, tiene que dejar de decir tanta mentira. Hermano, tiene que dejar la cerveza. Y tiene que dejar el trago. Y tiene que dejar esto. Y tiene que dejar aquello. No lo van a hacer porque en su corazón hay incredulidad. Si no se trata primero con la incredulidad, entonces la persona no podrá ser obediente al Señor. Amén. Entonces, es importante, amados, que tengamos presente esto. La obediencia es el resultado de la fe. Primero viene la fe.
La palabra dice que Abel por la fe obedeció. ¿Por qué obedeció Abel? Porque creyó, porque confió primeramente en Dios. Primero viene la fe y luego la obediencia. Yo quiero que mires al que está a tu lado y se lo vas a repetir. Primero viene la fe y luego viene la obediencia. Vamos a Romanos capítulo 10, versículos 8 y 9. Romanos capítulo 10, versículos 8 y 9. Dice, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Pero mira lo que dice el versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? O sea, ¿cómo una persona va a invocar, va a confesar con su boca que Jesús es el Señor si no han creído todavía en Él? Y dice, ¿y cómo creerán aquel a quien no han oído? Dice el versículo 17, así la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, ¿el orden cómo es? Para que usted pueda tratar con la vida de una persona incrédula o desobediente, lo primero que usted tiene que hacer es hablarle la palabra. Porque necesitan escuchar la palabra, porque al recibir la palabra, al escuchar la palabra, viene la fe. Para que entonces, una vez que viene la fe, entonces ellos podrán invocar, podrán confesar al Señor, a Cristo como Señor y Salvador, porque han oído, porque han creído, y entonces ahora confiesan su nombre. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos entendieron? Si usted ha entendido en esta mañana, denle un aplauso al Señor. Abel creyó a Dios, por eso hizo lo justo y por eso hizo lo correcto. Esa es la diferencia entre Abel y Caín. Ahora, ¿cuántas veces tú no has leído ese pasaje? Yo cuando niña y aún hasta recién convertida, yo leía ese versículo o ese capítulo donde habla de Caín y Abel y yo todavía no lograba entender algo. Y yo, Señor, pues fue lo malo que hizo Caín. Bueno, listo, sí, cogió rabia, mató a su hermano, pero, o sea, ¿por qué cuando presentaron la ofrenda, qué fue lo que viste tú que a ti no te agradó? ¿Qué fue lo que no te gustó? ¿Sería que te llevó las frutas podridas? ¿O será que le llevó, qué sería, unas verduras que ya estaban marchitas? ¿Qué fue? No, aseguro que llevó algo bueno, porque dice la palabra que él llevó del fruto de la tierra una ofrenda. Y seguro era buena, pero ¿dónde estuvo el problema o dónde estuvo la diferencia entre él y Abel? Escucha, cuando Adán y Eva pecan, dice que ellos se corren a esconderse y Dios los llama. Entonces se cogen unas hojas de higuera y se hacen unos vestidos y se presentan ante Dios. Y el Señor enseguida, aquí pasó algo. ¿Qué sucedió? ¿Por qué se escondieron? Bueno, ahí comienza una conversación. Pero fíjate que el ellos esconderse de Dios y luego hacerse un delantal o un vestido con hojas de higuera, ¿sabes qué habla esto? Del esfuerzo del hombre de tratar de cubrir la desnudez de su pecado con obras. Y es que las obras no pueden quitar el pecado de nadie. Amén. Las obras no pueden quitar el pecado. La persona puede ser la persona más bondadosa con los pobres, repartir, hacer y hacer, pero eso no va a quitar el pecado, porque la Biblia dice que no es por obra para que nadie se gloríe. Amén. Entonces, ahí se presentan con sus delantales y bueno, ya usted sabe lo que sucede. El Señor comienza a hablarle de las consecuencias, las maldiciones que vienen como resultado de su pecado. Pero una vez que sucede esto, ¿sabes lo que hace el Señor? Dice la palabra que el Señor los vistió con pieles de animales. Pregunta, ¿de dónde sacó la piel de los animales? Tuvo que haber primero un sacrificio. Un inocente tuvo que morir para poder extraer la piel con la cual fueron cubiertos Adán y Eva. Y sabes una cosa, desde allí ya el Señor les estaba diciendo, les estaba mostrando que ese iba a ser el medio mediante el cual se solucionaría el problema que ellos ocasionaron allí en el capítulo 3 de Génesis por su desobediencia. Ya tenía la provisión, un cordero inocente y sin mancha iría a la cruz, entregaría su cuerpo y su sangre, no para cubrir el pecado por un instante, sino para quitar una vez y por siempre el pecado tuyo y mío. Yo le estaría dando un aplauso al Señor por esto.
partir de ese momento se establece lo que es la ofrenda o el sacrificio de animales como ofrenda para Dios. Dios no mató allí una papaya, ni partió una piña, ni le quitó las hojas a una mata de plátano para hacerles un vestido. ¿Qué fue lo que hizo? Sacrificó un animal. Y eso era lo que ellos tenían que transmitirle a sus hijos. Y Abel escuchó esa palabra y obedeció. Por eso cuando él presenta esa ofrenda delante del Señor, él se estaba moviendo en fe y en obediencia, diferente a Caín. Caín, ¿sabes lo que hizo? No escuchó la palabra de Dios, no obedeció la voz de Dios, sino que hizo lo que a él le pareció. Y seguramente comenzó a cuestionar, ¿y por qué tiene que ser un animal? ¿Y por qué voy a matar a un pobre animalito si él no tiene la culpa? Yo, mira, ve, yo soy agricultor, yo mejor le voy a llevar hortalizas, le voy a llevar frutas, le voy a llevar aquello. O sea, quiso hacer las cosas como a él le pareció. Por eso fue que a Dios no le agradó su ofrenda, porque él estaba cuestionando, no le creyó a Dios, cometió el mismo error que cometieron sus padres. ¿Cuántos están entendiendo en esta hora? Entonces, Abel, por creerle a Dios, hizo lo justo. Entonces, la Biblia dice, mira cómo se refiere la palabra con respecto a Caín. Vayamos a Primera de Juan, capítulo 3, versículo 12. Mira lo que dice la Biblia de Caín. Primera de Juan 3, 12. Dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Había desobediencia, incredulidad en su corazón. Y es que la incredulidad es la puerta abierta para otra clase y tipo de pecado. Y lo vas a entender más adelante. Caín era del maligno. Él siguió cometiendo los mismos errores que cometieron sus padres. Siguió escuchando la voz del diablo y no quiso obedecer y escuchar la voz de Dios. Hebreos capítulo 3, versículo 12, le voy a repetir el texto con el que iniciamos. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad que para apartarse del Dios vivo. La incredulidad, iglesia, es pecado y hace que un corazón se vuelva malo y se aparte de Dios. Eso fue lo que sucedió con Caín. Su incredulidad produjo que su corazón se endureciera, se volviera malo y se apartara de Dios. La persona mala hace las cosas malas porque es incrédulo. Eso es lo que hace. Una persona mala hace lo que hace porque es incrédulo. Escucha esto. Lo único de lo que el hombre no puede ser salvo es de la incredulidad. Te lo voy a repetir. Lo único de lo que el hombre no puede ser salvo es de la incredulidad. Y yo sé que muchos van a salir diciéndome, pastora, pero Cristo no fue a la cruz por todos los pecados. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Por qué la incredulidad? Porque es cuando hay incredulidad, te impide recibir de parte de Dios. Mira lo que dice Juan capítulo 16, versículo 8. Te voy a comprobar lo que te estoy diciendo. Juan capítulo 16, versículo 8. Dice, cuando Él venga, convencerá, está hablando del Espíritu Santo, dice, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Pero mira lo que dice el versículo 9, de pecado por cuanto no creen en mí. Dice, de pecado por cuanto no creen en mí. Fíjate que no está hablando de una lista de pecado de fornicación, de adulterio, dice, de pecado por cuanto no creen en mí. Entonces, cuando hay incredulidad, la persona no puede recibir el único medio de salvación que Dios le está ofreciendo, porque hay incredulidad en su corazón. Entonces, la incredulidad es el pecado por el cual el hombre no puede ser salvo. ¿Por qué? Porque voluntariamente la persona decide no creer a Cristo, decide no creer en su sacrificio en la cruz, decide no creer en su obra redentora y ante eso no hay nada que hacer, porque Dios no puede convencer a una persona que no le cree. Y como hay incredulidad, ¿cómo puede separarse entonces del resto de los pecados? No puede. No puede. Entonces, Dios no va a condenar al mundo por el pecado. Silencio.
Dios no va a condenar al mundo por el pecado. Cuando Cristo venga, cuando el Señor la persona se tenga que enfrentar o presentar delante de Dios, no va a ser condenado por sus pecados. Y usted me dirá, ¿cómo así, pastora? Yo no entiendo eso. Claro, porque es que ya el juicio por el pecado ya se dio en la cruz. Cristo pagó por los pecados de toda la humanidad. Entonces, ¿de qué entonces o por qué será condenada la gente? Por su incredulidad, por no creer en Cristo como Señor y Salvador. Amén. En el momento que tú y yo aceptamos a Cristo, lo recibimos en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador, todos los problemas de nuestros pecados son resueltos. Porque inmediatamente la sangre de Cristo nos limpia, nos lava, absolutamente, como dice la palabra, nuestros pecados son borrados, son perdonados, porque hemos aceptado ese sacrificio. Pero la persona que no cree sigue en condenación. Amén. Entonces, algo que sucedió con Eva, Dios le dice, ¿sabes, Eva? Si comen Adán y Eva, si comen de ese fruto, de ese árbol, van a morir. Y ella no les creyó, y esa incredulidad produjo el engaño de que ella quería ver. Entonces, fíjate lo que dice Génesis 3:6. Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Tomó su fruto, comió y dio también a su marido. Entonces, cuando Satanás a través de la serpiente le dice, no, Eva, no van a morir, sino que Dios sabe que el día que coman de ese fruto, tus ojos serán abiertos y conocerán el bien y el mal. Inmediatamente el diablo suelta estas palabras, dice que ella comenzó a mirar que el fruto, que el árbol era bueno, que era agradable, que la fruta era redonda, que era provocativa, que brillaba, que se veía jugoso. Entonces ella comenzó a ver, ahora ella deseaba experimentar. Quizás ella dijo en su corazón, quiero probar, yo quiero experimentar. O sea, no es solamente lo que Dios me dijo, yo quiero probar si esto es verdad. Ahora ella deseaba experimentar. Yo te digo una cosa, cuando hay revelación, tú no necesitas probar nada. Cuando hay revelación no necesitas probar nada. Nunca por experiencia vas a encontrar la verdad. Escucha bien, yo no necesito salir a experimentar que el pecado es malo y dañino porque yo creo lo que la palabra me dice, lo que la palabra me ha revelado. Tú no necesitas salir ahora a probar que el adulterio destruye un hogar cuando la palabra lo dice. Tú no necesitas salir a probar que la fornicación es pecado porque ya la palabra lo dice. Tú no necesitas salir a probar que la droga hace daño al cuerpo cuando tú lo sabes. O sea, Dios nos habla a través de su palabra y nos revela. Cuando hay revelación, yo no necesito salir a experimentar. Simplemente creo y obedezco lo que el Señor me dice a través de su palabra. Amén. Es como con el perdón de muchos papás con los que yo he tenido la oportunidad de hablar, que muchas veces me dicen, pastora, es que hay que dejar que los jóvenes salgan, conozcan, experimenten el mundo, porque entonces ¿cómo van a salir a enfrentarse a ellos cuando vayan a una universidad, cuando tengan que ir a una ciudad? Porque ellos no han experimentado, no conocen el mundo. Y yo te voy a decir una cosa, ¿y quién dijo que nuestros hijos necesitan experimentar el mundo para saber y conocer que es malo? Que la Biblia dice de que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios, que en el mundo no hay nada bueno, que el príncipe de este mundo es Satanás. Yo no necesito decirle a Camila y a Santiago, salgan mis hijos a experimentar. Yo digo, les voy a lo que dice la palabra, que dice la Biblia. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace y obedece la palabra de Dios permanece para siempre. Yo no necesito mandar a mis hijos a experimentar el mundo. Mientras ellos estén bajo mi cobertura, yo les estaré enseñando lo que dice la palabra.
lo que dice la Biblia. Tú no necesitas decirle a tu hijo, experimenta que el trago es dañino y tómate esta botella para que veas cómo vas a amanecer. No, cuando hay revelación no hay necesidad de experimentar nada. Eso es el engaño que el diablo le ha vendido a muchos cristianos. En esa probadita, ahí se quedan. En esa probadita, allí se quedan. Lo que le sucedió a Eva, comenzó a mirar, a observar ahora que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos y codiciable para alcanzar la sabiduría. Lo que dice el mismo el apóstol Juan. Donde cuando habla de los deseos de los ojos, de los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Las mismas 3 armas que usó el enemigo allí en el huerto, todavía el enemigo las usa en este tiempo para hacer caer a muchos. Ahora, la verdad tiene que ser revelada y comunicada por Dios y nosotros lo único que tenemos que hacer es creerla. Al principio, Adán tenía un conocimiento revelado. La revelación es un conocimiento que viene directamente de Dios. Escucha bien, lo que cambia y transforma la vida de una persona es el conocimiento revelado de Dios por medio de su Espíritu Santo, cuando te revela la palabra. El hombre por decisión decide entregar la revelación que recibía de Dios por un conocimiento caído del bien y el mal, un conocimiento corrupto. La Biblia habla de sabiduría animal, diabólica. ¿Cuál es la otra? ¿Quién me lo recuerda? Sabiduría terrenal, animal y diabólica. Creo que es así. Esa es la sabiduría que le estaba ofreciendo el enemigo al hombre en ese momento. Y el hombre decide cambiar la revelación de la palabra por un conocimiento corrupto y caído. Cada vez que tú y yo no le creemos a Dios, vienen consecuencias. Satanás siempre va a poner en duda el carácter y la fidelidad de Dios. Siempre te va a poner a cuestionar a Dios. Siempre te va a venir a decir, si tú eres cristiano, ¿por qué estás pasando por este momento difícil? Si tú eres cristiano, ¿por qué hoy no tienes para comprarle esto o aquello a tus hijos? Y tú no eres cristiano, ¿y por qué estás padeciendo esta enfermedad? Porque si eres cristiano, siempre va a colocar pensamientos que te lleven a cuestionar la bondad y la fidelidad de Dios. Mira, ahorita estábamos cantando y le decíamos y declarábamos al alma, a nuestra mente, decíamos, alma mía, ¿sabes qué? Ten esperanza, confía en Dios. Mente mía, recuerda que ya Cristo tuvo la victoria. Eso es lo que tenemos que hacer. Mira la diferencia entre Adán y Eva con Jesús. A Jesús se le apareció también el enemigo y comenzó a ofrecerle una cantidad de cosas. ¿Y sabes por qué Jesús no cedió? Porque él sabía que lo que el diablo le estaba ofreciendo, ya Dios ya lo tenía, ya le pertenecía. Cuando tú y yo tenemos identidad de lo que somos y lo que tenemos en Cristo, no cedemos las tentaciones y los ofrecimientos del enemigo. No tengo nada que experimentar en el mundo, no tengo nada que ir a buscar en el mundo, lo que ya Cristo me entregó a mí. Escucha bien, Dios es la fuente de toda provisión. Dios es la fuente de toda bendición. La incredulidad te lleva a alejarte y a separarte de Dios y a creer que Dios no te va a dar lo que tú le estás pidiendo. Escucha bien, tú tienes un Dios bueno. Tú tienes un Dios fiel. Ahorita decíamos que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. La Biblia dice que sus promesas son en Él sí y amén. Que la palabra que ha salido de la boca de Jehová no vuelve a Él
vacía, sino que esa palabra cuando sale produce el efecto para lo cual ha sido enviada. Si de la boca de Dios ha salido una promesa de que Él es tu sanador, usted tiene que tomar esa palabra para que esa palabra no regrese vacía. Cuando tú la crees y la recibes, la palabra produce el efecto para lo cual es enviada. ¿Cuántos lo reciben? Cuando la palabra dice que tú suples, Señor, mis necesidades conforme a tu riqueza, esa palabra salió de tu boca y yo la tomo y la recibo, y esa palabra tiene que ser efectiva en mi vida y se tiene que materializar. Pero si usted aquí recibe este mensaje y llega a su casa y ve la nevera pelada y revisas el bolso y la cartera y no hay un peso ni para el bus, y vas y miras a ver, metes la tarjeta en el cajero para ver, en el nombre de Jesús, a ver, por fe, ¿cuántos han hecho eso alguna vez? De pronto me aparece y la cuenta 0, 0, 0, 0. Dios no obra así, y comienza inmediatamente el enemigo a meterte una cantidad de cosas. Solamente levanta tus manos y dile: Señor, no sé cómo lo vas a hacer, pero tú lo harás. Tú lo prometiste, que tú suples, que no hay justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan, que los leoncillos tienen hambre, pero los que buscan y creen en Jehová no les hará falta ningún bien. Señor, yo no sé cuál es la fuente, cuál es el medio que vas a usar, pero yo te creo a ti, yo confío en tus promesas, yo confío en tu palabra. Amado, lo que pasa es que siempre queremos saber el cómo, el por qué, el cuándo y el dónde, y muchas veces no va a haber respuestas de parte de Dios a tus preguntas. Simplemente se necesita creer. Creer. La Biblia dice que nosotros debemos andar ¿por qué? Por fe y no por vista. Vivimos, andamos y caminamos por fe y no por vista. No confiamos en nuestros sentidos, en lo que vemos, en lo que podemos escuchar, en lo que podemos sentir, sino lo que el Señor nos ha transmitido a través de la palabra. Por eso le colocaba como título a este mensaje: hay un enemigo que tenemos que vencer, y ese enemigo no es el diablo, es la incredulidad que el enemigo está usando para alejarte, para separarte y para hacer que tú pierdas la oportunidad de recibir promesas y milagros de parte del Señor. Aleluya. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Qué impide que tú, o qué impide la incredulidad en tu vida? La primera cosa que la incredulidad impide en tu vida es que te roba las promesas de Dios. Lo voy a repetir. La incredulidad te roba las promesas de Dios. Mira lo que dice Hebreos 18 y 19. Dice: y a quienes hablaba Dios cuando juró que jamás entrarían en su descanso, ¿acaso no fue a los que lo desobedecieron? Como vemos, ellos no pudieron entrar en el descanso de Dios a causa de su incredulidad. Acuérdense del pueblo de Israel. Ya estaban en la frontera para entrar a su tierra prometida, a su lugar de reposo, a su lugar de descanso, a aquello que el Señor le había prometido durante años a sus padres, a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y el Señor le dice: solamente van a mandar 12 espías para que vayan y exploren la tierra. Y cuando pisaron ese lugar, vieron ciudades fortificadas, vieron gigantes, vieron armas, vieron una cantidad de cosas. Y cuando regresan, vienen inmediatamente diciendo: no, la tierra que nos mandaron a explorar es tierra de gigantes, y nosotros nos veíamos como unas hormigas, como unas langostas delante de ellos, nos van a tragar vivos. Josué y Caleb, 2, llegaron diciendo: sí, pero la tierra es buena, fluye leche y miel, y si el Señor prometió que nos las daría, nos las va a entregar, y nosotros nos los vamos a comer a ellos como pan, porque Dios lo dijo, lo prometió, y nosotros le creemos que nosotros entraremos, conquistaremos ese lugar, porque ya el Señor nos los ha entregado. ¿Y qué sucedió?
Todo el pueblo no pudo entrar por causa de su incredulidad. Solamente Josué y Caleb. ¿Por qué? Porque no le creyeron a Dios. Yo no sé cuántos gigantes se te han levantado en este tiempo en tu vida, que quizás te están diciendo y te están gritando que te van a destruir, que te van a derribar, que ya no hay nada que hacer, que ya todo está perdido. ¿A quién le vas a creer? ¿A ese gigante, a ese problema, a esa circunstancia que te está gritando, o al Señor que te ha prometido salir de ese problema y de esa circunstancia? La Biblia dice que para el que cree, todo le es posible. Y el Señor dijo una vez: no te he dicho que si crees verás mi gloria. Solamente se necesita creer. Cuando hay alguien que se para firme a creer y a obedecer y a caminar de acuerdo a las promesas y a la palabra de Dios, no hay gigante ni montaña que se le levante que no pueda destruir y derribar. No hay gigante ni montaña que te puedan impedir que tú recibas lo que el Señor te ha prometido.